hablar acerca del tema la paternidad espiritual. La paternidad espiritual de una otra forma se ha hecho bastante popular en nuestros días de tal magnitud que ella ha brindado una cierta de atenciones sobre lo que conocemos, que hoy en día vemos a través de lo que conlleva la paternidad espiritual. Sabemos que la paternidad espiritual conlleva un padre espiritual, eh, líderes o personas que de una u otra manera ejercen esta cierta función donde las ovejas, los feligreses, los hermanos dentro de la iglesia pueden convertirse en hijos espirituales mediante las fuentes que ellos puedan brindarle. Una persona una vez dijo, un padre espiritual es uno que invierte su vida, dones, habilidades y dineros y recursos para sacar a un hijo del abandono y conducirlo al crecimiento espiritual, y además le da identidad y lo encomienda a encontrar el propósito de Dios. Y de una manera romántica puede sonar bastante interesante, pero cuando miramos un poquito a fondo y podemos analizar el concepto de la paternidad espiritual, de una u otra manera brinda esta cierta función donde centraliza al hombre a ser la fuente espiritual, entre comillas, mística, donde brinda recursos espirituales a las personas, dándole tres conceptos que tienen que ser claros en el concepto, en el punto, mejor dicho, de lo que hablamos en la paternidad espiritual, que viene siendo la cobertura, la identidad y la autoridad. Eso viene siendo un rompecabezas, ya que la cobertura es brindada por estos padres espirituales, protegiéndole, brindándole ciertas bendiciones mediante esa cobertura. Y esa misma cobertura es la que ofrece esa identidad de hijo, esa identidad espiritual, y ya que cada una se complementan, ejerce lo conocido como la autoridad del Padre o la autoridad espiritual que Dios le ha podido dar a cada uno de esos líderes que de una u otra forma se denominan padres espirituales, brindándole ese recurso a esas personas. Pero hoy queremos analizar este concepto acorde a la Biblia, ya que de una u otra manera hay ciertos versículos que indican cierta paternidad espiritual, pero no acorde a lo que hoy conocemos como la paternidad espiritual. Como le dije, cuando hablamos de la paternidad espiritual, estamos hablando de tres puntos esenciales. Hablamos de cobertura, hablamos de identidad de hijo y hablamos de la autoridad, o mejor dicho, el señorío que ese padre espiritual ejerce sobre su hijo espiritual. El propósito principal de la paternidad de hoy en día es clave y es cuidarte de la orfandad espiritual. En pocas palabras, la paternidad espiritual de hoy en día te protege, así como la cobertura, de no convertirte en huérfano espiritualmente. En pocas palabras, no convertirte en una persona que no tenga una guianza espiritual o una dirección espiritual. Y yo creo que hay que aclarar ciertos puntos acerca de esta paternidad espiritual de hoy en día, ya que de una u otra manera no viene siendo saludable a lo que ya la palabra de Dios le brinda y aún a lo que se conoce y lo que puede traer acerca de la paternidad espiritual. Cuando vamos a través de la Biblia podemos comprender que desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo siempre hubo una forma de decir las cosas o una manera de poder proyectar ciertas palabras, como las principales, la palabra padre y la palabra hijo. Y todos sabemos que padre biológicamente viene siendo aquel que te engendra, y de una u otra manera la palabra siempre ha estado clara en ese concepto, pero también el padre espiritual viene siendo
nuestro Señor, el mismo Jesucristo, dio claridad a eso, mostrándole a los discípulos y diciéndole: no llaméis a nadie Padre, sino al Padre que está en los cielos. Aclaro que Jesús no estaba tratando de prohibir, de decir la palabra Padre o la palabra Maestro, ya que lo que Jesús estaba haciendo es utilizando una hipérbole, una exageración, para tratar de enfatizar en un cierto mensaje que era el principal, era reconocer al Padre espiritual por encima de cualquier cosa. Y Jesús siempre tenía esta forma de expresar. Jesús una vez dijo que si tu mano te es ocasión de caer, córtatela. Y es obvio, es lógico que Jesús no está tratando de pedir que te cortes la mano para que te impida de caer, sino que el mensaje que efectuó Jesús es tratar de enfocarte o enfocarnos de que nos cuidemos a todo aquello que nos pueda hacer estorbo. Ahora, la palabra Padre y la palabra hijo vienen siendo claves para el concepto de la paternidad espiritual, y suena muy bien y posiblemente motiva a ciertas áreas, pero cuando uno lo examina sabemos que viene siendo un tipo de maneras de hablar o modismos o hebraísmos que se utilizaban dentro de aquella época. Cuando hablamos, podemos tomar el ejemplo de Elías y Eliseo. Vimos Eliseo diciéndole: Elías, padre mío, y sabemos que biológicamente no le está llamando padre, y obviamente tampoco le está diciendo un padre espiritual, solamente que las personas que creen en la paternidad espiritual de hoy en día están tratando de utilizar ciertos versos que pueden indicar cierta paternidad, pero no de la manera espiritual o mística que hoy en día se trata de ver. Más bien, siempre que se usaban estos términos era para mostrar una función o una forma dentro del lenguaje, dentro de la época, para mostrar ese afecto, ese cariño, ese tipo de respeto al título honorífico que la persona tenía y el carácter que la persona mostraba. Esto también se ve y se muestra en el Nuevo Testamento. Usted lo puede ver con los apóstoles, específicamente con Pablo, con Juan y con Pedro. Dentro de todos los versículos que hable de padre, que ellos son mis hijos, o verdad, dentro de todo lo que se utiliza, padre y hijo, siempre se utilizó como un modo de tratar de mostrar ese tipo de afecto o conexión afectiva que tenía ese padre siendo el maestro y el hijo siendo el discípulo. En pocas palabras, viene siendo más un modismo o un hebraísmo que se utilizaba en las épocas para tratar de mostrar el afecto que la persona tenía. Para darle un ejemplo, en nuestros países, de mi persona, Puerto Rico, para una persona mostrarle el efecto o mostrar de una otra manera respeto, siempre comenzamos hablándole a la persona: ¿cómo estás, papi? Una forma, o ese término papi no viene siendo o convierte a la persona como si fuera tu padre, sino que es una manera de mostrar respeto, mostrar humildad y mostrar de una cierta forma cariño hacia la persona. Aunque usted no la conozca, muestra ese tipo de conexión con la persona de un nivel de respeto y de honra. Lo mismo sucedía en los tiempos antiguos. Era una forma de expresar para tratar de brindar ese cariño, ese apego que tenía la persona o esa conexión que la persona ejercía. Lo podemos ver con los maestros y los discípulos, y es sumamente lógico, ya que la mayoría del tiempo los discípulos la pasaban con sus maestros, y es obvio que pudieron haber creado ese vínculo o esa conexión de paternidad, por así decirlo, y así podemos de una u otra forma considerar el término paternidad espiritual. Hay un verso que quiero utilizar que va a ser lo que quiero centrar. Se encuentra en 1 Corintios capítulo 4 versículo 14 al 15. Dice así: no escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros como a hijos míos amados. Aquí vemos rapidito cómo es
que Pablo le está hablando a los corintios y le da el énfasis diciéndole: no les voy a hacer cosas para avergonzarlos, sino que les voy a decir las cosas como a un hijo. Significa que desde primera podemos comprender que la intención de Pablo no es mostrarse como un padre espiritual, donde está brindando cobertura, donde le está dando identidad de hijo a los corintios, sino que le está viniendo con los más destellos de amor hacia una congregación donde ya pasaba tiempo con él, pero a causa de los que se habían infiltrado, habían ciertos problemas con el ministerio y con la persona de Pablo. Por eso es que viene Pablo tratando de trabajar con los corintios de una manera cariñosa, de una manera donde está ejerciendo de una otra forma su apostolado, pero guiado, ¿verdad?, dentro de esa relación paterna, o por así decirlo, dentro de esta paternidad espiritual, pero más un tipo de mentoría con las personas. Y eso de una u otra forma puede ser aceptado. Yo sé que a veces llegan personas que no han tenido una figura paterna o alguien que les guíe, y a veces el líder se convierte o se enlaza siendo esta figura donde las personas que se relacionaron con él se vuelvan para ellos un tipo de padre e hijo relación, donde esa mentoría le administró de tal manera que ellos sienten un lazo y ven a los líderes como padres o ven a las personas que ellos aman mucho dentro de una manera, por así decirlo, dentro de esa cierta paternidad. Seguimos leyendo. El versículo 15 dice: porque aunque tengáis 10,000 años en Cristo, no tenéis muchos padres, pues en Cristo yo os engendré por medio del Evangelio. Y esa palabra, que es la que más se utiliza para tratar de estructurar la idea de la paternidad de hoy en día, hay que entender que aún esa palabra engendrar es geina en griego, y ese concepto viene a ser más utilizado para lo que se conoce como el nacimiento o el nacer de Dios. Así aún el mismo Pablo no es el que le está dando un cierto nacimiento espiritual, como si él fuera la fuente y el vínculo. Ahora hay que trabajar. ¿Por qué razón? Considerar la paternidad espiritual de una forma peligrosa, de hoy en día de una forma peligrosa. Primero, hay que entender que cuando miramos al hombre que nos brinda cierta cobertura, ya dejamos de una otra forma de olvidarnos lo que nosotros reconocemos como el que nos da cobertura. Primero, hay que entender que el que nos da cobertura es Dios. Dios es el que nos cuida, Dios es el que nos guarda, Dios es el que nos protege, Dios es el que de una u otra forma está por nosotros y ayudándonos a nosotros. Él nos brinda cobertura. Dentro de eso hay que entender que si nuestra identidad de hijo está vinculada a un hombre, ¿qué sería si de alguna manera usted o mi persona termináramos yéndonos de esos lugares que promueven la paternidad espiritual? Eso significa que ya usted dejaría de ser hijo de Dios. Eso significa que ya usted dejaría de ser hijo espiritual. Eso muestra bastante peligro, porque vincula a las personas o conecta a las personas a pensar que su paternidad, mejor dicho, que su función de hijo espiritual está vinculada al hombre, está vinculada a una persona. Y yo estoy seguro que ninguno de los apóstoles estaban tratando de llevar a sus discípulos a que los pudieran ver a ellos como la fuente, como el vínculo, como el que le daba cobertura. Más bien los apóstoles, dentro de todo, el mensaje central era llevarlos a Cristo. El que nos da cobertura es Cristo. El que nos hace ser hijos de Dios es el mismo Cristo. Sin Él no podernos identificar como hijos espirituales. Y por último, la autoridad. Cuando miramos la autoridad de la paternidad espiritual de hoy, hay que considerar que se ha visto mucho más que una cierta autoridad. Se ha visto más sobre un señorío. Una vez un hombre dijo que los pastores pastorean y las iglesias han sido pastoreadas por años, pero necesitamos gobernarlas. Y esos términos posiblemente
creen escándalos hacia ciertas personas que lo debe de crear. ¿Por qué razón? Porque es motivo de entender que el propósito de la paternidad espiritual de hoy en día, no importando cuál pueda ser el vínculo o las diferentes ideas que las personas tengan acerca de la paternidad espiritual, dentro de esa rama de hoy en día, donde uno es padre, el otro es hijo, y si no estás con ellos, pues no puede ser considerado hijo espiritual. Si no estás bajo su cobertura, no puedes respetar su manto, y todo dentro del movimiento apostólico y profético que vemos hoy. Es lo que trata de hacer, es de crear un tipo de señorío sobre la gente, vincular a la gente o ligar a la gente bajo un cierto dominio, un cierto imperio, donde pueda controlar a la persona, qué es lo que la persona hace, qué es lo que la persona ejerce, qué es lo que la persona disfruta dentro de la vida, qué es lo que la persona de una u otra forma trata de hacer con su vida. Pues ellos buscan la manera de cómo crear ese señorío, y hay que tener en cuenta lo que la Biblia dice. La Biblia le enseña a los pastores, de acuerdo al libro de Pedro, nos enseña literalmente de que no lo hacemos, no podemos guiar a la grey como motivo de señoríos o dominio o por fuerza. Imagínese de que un líder tenga que estar dominando, controlando o de una otra manera tratar de crear un autoritarismo donde gobierne a la gente a hacer lo que ellos quieran. Por esa razón es donde se vuelve peligroso. Cuando miramos la paternidad espiritual de hoy en día, se ve mucho más como si fuera la invención de un producto que usted está aprovechando con el motivo de manejar y hacer con él lo que se desee. Por esa razón que la paternidad espiritual que la Biblia habla está mostrando de esa relación de mentoría, de esa relación que se vincula entre una persona siendo maestro, siendo líder, siendo pastor hacia sus ovejas. No es nada malo de que usted pueda llamarse una persona por cariño, no por obligación, ni que porque la Biblia trata de decirlo, que en ninguna parte la Biblia trata de decirlo, sino que hay una relación donde vincula ese amor por su líder, por la persona que lo guía o que lo dirigió y le expresó el evangelio, puede ser bastante válido. Cuídese de la paternidad espiritual que hoy en día vemos y no permita que eso pueda infiltrarse y conectarse contigo para dominar ciertos factores. Tu identidad está en Cristo, tu cobertura está en Cristo, y sobre todo la autoridad de Dios está en su palabra para que la podamos seguir y la podamos llevar de la manera que Dios así nos demanda. Dios te bendiga.